En este video veremos cómo graficar funciones racionales. Una función racional es una función que está formada por una fracción en cuyo denominador se encuentra la variable independiente, es decir, la variable x. La forma básica de esta función es la que tenemos aquí, f de x es igual a 1 sobre x. Y la gráfica de esta forma básica es la que tenemos al lado derecho en esta imagen, y está formada por esas dos curvas que están reflejadas entre sí. Para poder graficarlas, tenemos que graficar otras líneas que llamamos asíntotas, que están en ese lugar. Una asíntota es una línea imaginaria, es decir, no es parte en realidad de la función, solamente nos servirá para graficar. Se traza como una línea punteada, como lo vimos previamente, y siempre habrá dos, una vertical y una horizontal. Además, la gráfica de la función se acercará a las asíntotas cuando ésta vaya hacia el infinito, pero nunca lo tocará. Se forman esas dos curvas que se acercan a la gráfica sin tocarla jamás. Y si la función es la función básica, f de x igual a 1 sobre x, esta gráfica estará exactamente sobre el eje coordenado, es decir, que las asíntotas estarán sobre el eje x y el eje y. A veces la función se ve un poco diferente a la función básica. En lugar de estar 1 sobre x solamente, ese 1 puede ser cualquier otro número que en esta ocasión llamaremos a. Además, en el denominador puede haber otra forma. En lugar de estar solamente la x, puede estar algo así como bx más c, donde b es el coeficiente de x, es decir, un número que lo multiplica, una constante, y c es otra constante que está sumando a ese bx. Además, también puede haber otro número sumando al final o restando, que llamamos la constante d, y el signo de la función puede ser diferente al positivo. Cada una de estas variaciones generará un cambio en la gráfica, es decir, una traslación. ¿Cómo vamos a graficar estas funciones? En este caso tomaremos este ejemplo, f de x igual a menos 3 sobre x más 1, menos 1. El primer paso para graficar es identificar el signo de la función. ¿Cómo lo encontraremos? Ese signo será aquel que esté a un lado de la fracción, que sea el signo que está multiplicando al numerador o el signo que tenga la x. En este caso, tanto el 3 del numerador como la x del denominador son positivos, sin embargo, hay un signo negativo que está multiplicando la fracción al principio. Si el signo de la función es positivo, la gráfica se verá como la que tenemos al lado izquierdo, de abajo hacia arriba. Y si tenemos un signo negativo en la función, la gráfica se verá como la que tenemos en el lado derecho, de arriba hacia abajo. Para esta que está aquí, el signo es negativo, por lo tanto la gráfica de esa función se tendrá que ver algo así. Después tenemos que graficar las asíntotas. Primero, la asíntota horizontal, que se obtiene de la constante d que tenemos ahí. El menos 1, que de esta función, nos indica hacia dónde tiene que moverse la gráfica, hacia arriba o hacia abajo, y cuántas unidades. En este caso es menos 1, por lo tanto, la asíntota horizontal, a partir del eje x, tendrá que bajar una unidad. Por otro lado, la asíntota vertical se obtiene del denominador de la función. Este denominador se va a igualar a 0, se despejará la variable x, y el resultado que nos dé serán las unidades que se moverá a la izquierda o a la derecha la asíntota vertical. En este caso, x más 1 igual a 0, se despeja la x, obtenemos que x es igual a menos 1, es decir que la asíntota se moverá una unidad a la izquierda. El siguiente paso es identificar los puntos pivote. Estos son dos puntos que se tendrán que poner en la gráfica, o sea, forman parte de las líneas curvas que vimos previamente, y que nos dirán más o menos cuánto se abre esta gráfica. Los puntos pivote pueden ser 1 o 2 en cada uno de los cuadrantes o en cada uno de los cuadritos que quedan a partir de trazar las asíntotas. Si al dividir la constante a entre b, el resultado nos da 1, tendremos solamente un punto pivote. Si el resultado es diferente de 1, habrá dos puntos pivote. Si tenemos la función básica f de x igual a 1 sobre x, la constante a será S1 del numerador. La constante b es el coeficiente de x. Como no hay ninguno explícito, sabemos que hay un 1 ahí multiplicando x, entonces la constante b es 1. Si los dividimos nos da 1, y como dijimos previamente, al ser el resultado 1, tendremos solamente un punto pivote. Y el paso 4 ya es graficar. Vamos haciéndolo poco a poco, utilizando los pasos que vimos previamente. Primero, la forma básica, al ser signo positivo, esta función se verá así, de abajo hacia arriba.
La asíntota horizontal estará sobre el eje X porque no hay ningún número sumando al final. Y de igual manera, como la X está solo en el denominador, la asíntota vertical pasará exactamente por el eje Y. Como tenemos esa forma básica, sabemos que solamente se moverá o solamente se graficará en esos dos cuadrantes que no están sombreados. Y al saber que es solo un punto pivote, tenemos que colocarlo siguiendo la siguiente regla. Si solamente es un punto pivote por cada una de las líneas, lo colocaremos a una unidad a la izquierda y una unidad abajo, en este caso, a partir de las asíntotas. Es decir, en ese cuadrante que nos quedó sin sombrear, vamos a ponerlo el punto una unidad abajo de la asíntota horizontal y una unidad a la izquierda de la asíntota vertical. Sabemos que tiene que estar solamente graficado en esos cuadrantes que no están sombreados. Y, como dijimos previamente, es como si estuviera reflejada la gráfica, es decir, vamos a poner un punto exactamente en la misma posición, pero en el cuadrante otro que no estaba sombreado, es decir, una unidad a la derecha de la asíntota vertical y una unidad arriba de la asíntota horizontal. Finalmente, seguimos la forma de la gráfica, trazamos las líneas que sigan a las asíntotas sin tocarlas, así y así. Y ya tenemos nuestra gráfica de la función base de la función racional. Ahora, si tenemos la función que habíamos utilizado como ejemplo, vamos a ver que este 3 es la constante A. Después la constante B, de igual manera no hay nada escrito a un lado de la X, es decir que es 1. Y si las dividimos, nos da 3. Esto indica que habrá dos puntos pivote. Después, sabemos que nuestra gráfica tendrá esta forma porque el signo es negativo, ¿no? De arriba hacia abajo. Ya habíamos calculado la asíntota horizontal, menos 1 indica que la asíntota se moverá una unidad hacia abajo del eje X, y el X más 1 del denominador nos indica que nuestra asíntota vertical se moverá una unidad a la izquierda. Es decir, que la gráfica estará en esos cuadrantes que no están sombreados. Y habrá dos puntos pivote para cada uno de estos cuadritos. ¿Cómo los colocaremos? Para ello, a partir del punto en el cual se cruzan las dos asíntotas, vamos a contar una unidad a la izquierda, en este caso, y las unidades que nos resulten de dividir A entre B, 3. Entonces es una a la izquierda y 3 unidades hacia arriba. Lo mismo haremos a partir del centro, nos moveremos 3 unidades hacia la izquierda y una unidad hacia arriba. Ya tenemos los dos puntos pivote por los cuales deberá pasar la gráfica en ese cuadrante. El otro cuadrante tendrá dos puntos que estarán en las mismas posiciones, 3 unidades a la derecha y una abajo, 3 unidades abajo y una a la derecha. Y finalmente, seguimos la forma que tenemos ahí y trazamos la gráfica. Así y así. Y listo, ya tenemos la gráfica de esta función. Y esto servirá para cualquier función racional. Por ejemplo, esta es una función que tiene las mismas asíntotas, el menos 1 y el más 1 del denominador, pero cambió el coeficiente, más bien la constante A, ahora no es 3, es 2 y el signo es positivo. Y hacemos lo mismo. A, que es 2, el numerador o la constante que está en el numerador, y B, que es el coeficiente de la X, que es 1. Los dividimos y la respuesta es 2. Esto significa que habrá dos puntos pivote. Después, el signo de esta función es positivo, por lo tanto la gráfica se verá así. Las asíntotas, de nuevo, es menos 1 la constante de, entonces bajaremos una unidad a partir del eje X. Y X más 1 igual a 0, nos queda que X es igual a menos 1, una unidad a la izquierda. Son las asíntotas iguales que la función pasada. Sin embargo, ahora ya no se utilizarán los cuadrantes que habíamos utilizado previamente, vamos a utilizar estos otros que no están sombreados. Va a ir de abajo hacia arriba la función. Y los puntos pivotes se colocarán igual. A partir del punto en el que se cruzan las dos asíntotas, ahora contaremos una unidad a la izquierda, y como ya no iremos hacia arriba, iremos hacia abajo las dos unidades que nos resultó de dividir A entre B. Así. Igual, del punto en el que cruzan, contamos dos unidades a la izquierda y una hacia abajo. Y ponemos los puntos pivote del otro cuadrante reflejados a lo que habíamos hecho. Dos unidades hacia arriba y una a la derecha, dos unidades a la derecha y una hacia arriba. Y finalmente, trazamos las líneas de acuerdo a la forma básica que habíamos obtenido. Así y así. De esta manera es que se grafican todas las funciones racionales y simplemente hay que seguir estos pasos para que quede perfectamente bien trazada nuestra gráfica.